Bueno, un capítulo más para charlando, en esta ocasión con un gran amigo, Mario Fernández. ¿Qué más, Mario? ¿Qué dice Martínez? ¿Cómo vamos? Bien, pues aquí terminando semana, estamos, previamente, estábamos hablando de, pues bueno, de que han sido unos meses bastante convulsionados, no solo para los mercados financieros, sino que es noticias tras noticias, digamos, en eventos que están generando pues mucha atención, pero por su misma capacidad de impacto en la humanidad, desde el tema de inteligencia artificial, de lo cual siento que ya se ha hablado lo suficiente, aunque no sé qué tan conscientes todos estemos, pero también de otros temas pues más de coyuntura, como toda la crisis bancaria que se ha estado evidenciando y demás. Y bueno, también para contextualizar a los que nos estén viendo o los que nos estén oyendo, pues estamos con un abogado. No sé, Mario, pues desde su perspectiva también que han podido ver, pero un abogado apasionado de la economía. Yo le he dicho que se ha equivocado de carrera, ¿no? Evidentemente, la economía de la misma universidad fue siempre como un tema que me apasionó bastante, pero pues quedó ahí. A estas alturas de mi vida es eso, ¿no? Un apasionado que le gusta por ahí leer alguito y estar interesados actualmente en temas económicos que pues más que en esta crisis, pues con mayor razón le he puesto bastante atención. ¿Y qué No, más que hablarlo con usted que es un experto del tema? buah. Es cierto que es muy recurrente las preguntas y las conversaciones con Mario. Me refiero al día a día, me está preguntando o estamos intercambiando también información o cuestionamientos, ¿no? Cuéntenme un poco, porque también para comentar, pues Mario en ese momento se encuentra en Inglaterra, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se ve desde allá el tema este de los bancos, del movimiento bancario que veo que también ha sido una de las cosas de las que últimamente estamos más compartiendo información? Yo veo, por ejemplo, que acá en el Reino Unido mm, hay como una parte de la sociedad que está muy distante de la realidad que se vive en el mundo. No sé si, por ejemplo, para darle un dato, el 58,5% de la población del Reino Unido, que son casi 70 millones, están subsidiados por el Estado. Eso, eso en porcentaje es altísimo, Camilo, porque estamos hablando de la sexta economía mundial. Sin duda. Y eso que están, bueno, o sea, es decir, su planteamiento es que le genera mucha atención la carga paternalista o esa carga de subsidios que hay sobre y eso que hay que entender también que antes de Margaret Thatcher, creo que se llamaba el estado de bienestar. No, no sé si me pueda corregir ahí. O estoy confundiendo las palabras, pero creo que se llamaba el estado de bienestar y Margaret Thatcher cuando llega pues gira hacia ese modelo más puro neoliberal y eliminan gran parte de esas políticas de gran intrusión del Estado, pues en la sociedad, en la economía, principalmente el Estado como agente económico. Y aún así, pues me manifiesta usted que es bastante fuerte, ¿no? La inclusión del Estado. De hecho, la política de inmigración aquí en el Reino Unido es tan fuerte, se debe precisamente al estado de bienestar que puede tener un residente, una persona que ni siquiera tiene nacionalidad inglesa, sino que como residente puede entrar a tener un estado de bienestar muy alto. Aquí la salud y la educación son a manos del Estado, aunque el tema de la educación se basa más como sobre todo la universitaria, la secundaria y la primaria, si vienen siendo casi que totalmente públicos. Hay algunos colegios privados, pero por lo general en los colegios públicos estudia gente, pues aquí como que no saben casi los estratos, ¿no? Pero el millonario, el hijo del millonario, estudia con el hijo del que trabaja de mesero en un bar. Entonces, A ver como que si me puede explicar un poco, se parece pronto en ese sentido en Estados Unidos, que es un poco más
de acuerdo a donde se vive, que también es cierto que es mucho más, digamos, la segregación no es tan determinada, tan estricta como por lo menos en los No, países latinoamericanos. Allá uno ve buenos barrios donde tenemos una casa de pronto pues muy normalita al lado de una gran mansión y es por la ubicación que tienen derecho exacto, a los colegios. exactamente. Sí, por ubicación, busca el residente cuál es el colegio más cercano y ya, Y la a veces simple ubicación. funcionaría entonces al revés. El costo de las viviendas puede estar más basado en qué colegio, o sea, en qué tan cerca de un buen colegio esté, que al revés, que el colegio bueno pegado a los buenos barrios, como sucede en los países Exacto. latinoamericanos, ¿no? Pero aquí sucede algo en tema de inclusión y ahí iremos tocando por el ladito varios temas. Martínez, por ejemplo, en el Reino Unido, el Estado, por cada concesión de construcción de vivienda que da, el constructor tiene que darle el 20%, o sea, en inmueble, tiene que donarle al Estado el 20% de esa construcción nueva. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer acá donde nosotros vivimos 3 calles de casas, porque aquí conjuntos residenciales como tal no existen. Entonces yo voy a hacer 3 rondas de flats o apartamentos o casas de un mismo estilo y de ese porcentaje de lo que yo hago construir, el 20% va para el Estado porque esos son las casas que va a dar el Estado en subsidio, que le da a la gente que tiene las necesidades económicas o que simplemente no quieren trabajar, así de simple. Entonces, en un mismo barrio donde hay gente que paga 1.500 pounds, 2.000 pounds por un arriendo, o que una casa vale 500.000 pounds, 700.000 pounds, vive perfectamente una persona que no hace absolutamente nada, que es un vago, que hay problemas de drogadicción, problemas de depresión, problemas de índole social que por ahí uno creería que no se ven y sí se ven. Yo abiertamente, pues digo, yo no soy fan de los subsidios, la verdad es que es algo que no comparto. Siento que genera pues una cultura de dependencia sobre el Estado, que son recursos que terminan lapidándose eh, y definitivamente pues no es algo, pero claro, también lo hago desde mi realidad, es decir, desde la realidad de una sociedad en la cual la corrupción pues es la que manda. Quiero decir, el tema de subsidios, ¿en qué se basa? ¿De dónde salen los subsidios? Pues va a salir de un recaudo fiscal, ¿cierto? Pues, de lo que Sin aportan duda. los contribuyentes. Y la pregunta es, ¿qué tal? Porque de ahí también viene, digamos, ese sentimiento que tenemos cuando nosotros pagamos impuestos, y es que tenemos la sensación de que ese pago se va a perder, de que no nos va a ser retribuido, ¿cierto? Entonces sabemos que este pago, no pagué tanto impuesto, y uno en el fondo dice, para el bolsillo del político, ¿cierto? Porque la realidad es que gran parte de ese subsidio se va a quedar en la mitad del camino. Eh, Allá es al contrario, ¿no? Entonces yo supongo, y aquí digamos me estoy adelantando incluso pues, a la respuesta que le estaba, o a la pregunta que le estaba haciendo, pero supongo que también es posible un tema de subsidios dada la optimización de los recursos que se dan en el Estado. Por ejemplo, baja corrupción, que no es que no haya, pero digamos que pues no es ni comparado, ¿no? No, yo siempre he dicho porque mi experiencia viviendo en España, mi experiencia estando en Estados Unidos y mi experiencia ahora casi los 4 meses que llevo ahorita aquí en el Reino Unido, a mí me parece increíble porque uno va de turista y como que de turista uno ve las cosas diferentes, ¿no? Pero cuando ya está metido uno un poquitico más en la sociedad y conoce un poquitico cómo funciona más o menos las cosas a nivel social, uno se sorprende tristemente de muchas realidades, comparándola obviamente siempre con el país de uno que finalmente es de donde uno siempre vive preocupado porque las cosas salgan bien, ¿no? Y la realidad es esa, Camilo, o sea, definitivamente la corrupción es el pilar mayor de nuestro subdesarrollo.
aquí no es que las personas sean más inteligentes y más educadas y más, o sea, que tienen una supremacía superior genética. Capaz. No, 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 hermano, no. No, no la hay. No la hay. Yo por ahí hice una publicación hace poquito Bueno, que pues de dicen, pronto sí tienen una mayor capacidad moral y ética, ¿no? pero es el sistema finalmente el que los lleva, Martínez, porque conozco casos acá en donde la gente simplemente no quiere trabajar y hay algunos que trabajan, trabajo, llaman aquí trabajo negro, que es cash in hand, o sea, platica en mano, y reciben subsidio del Estado, weón. O sea, engañan al Estado, también evaden y se mueven por debajo de esa economía informal. Entonces hay un sinnúmero de cosas que uno dice, venga, pero, o sea, el problema es que aquí, por ejemplo, el resentimiento social quizás no se ve y los problemas sociales de fondo no recalcan tanto porque como una persona por lo menos tiene para su vicio, para comer y tiene un techo digno, pues hermano, no tiene que salir a matarlo a usted por un celular para ir a venderlo y comprar una papeleta de marihuana. Bueno, vamos a poner aquí un tema. Resulta que nuestro presidente de Colombia, de hecho ya lo hizo cuando fue alcalde, eh, pues lo escuché hablando de eso, o sea, de generar una especie de subsidio que es de 1 millón de pesos. Dice él, basado en nuestro cálculo, es más o menos lo que recauda el ladrón mensualmente. Entonces él le dice, mira, deja de robar, te doy 1 millón, a cambio haces un trabajo social. O sea, ¿qué tan, qué tan inocente puede ser esa premisa? ¿Qué tan Muy, muy, muy puede ser engañosa? y de las grandes preocupaciones de un gobierno como el que actualmente, porque muchos dirán que yo defiendo a capa y espada un gobierno como el actual, pero definitivamente no, que de pronto uno tenía la ilusión de que existieran algunos tipos de cambio, sí, que es un tipo que, no sé si usted vio por ahí una entrevista del ya ex ministro Alejandro Gaviria con estos locos de la tele letal, y le preguntaban que cómo le parecía al presidente, que para él qué tal era el presidente como persona. Y el tipo dijo algo que a mí me llamó la atención, es como el man sí de verdad tiene como una preocupación por el de abajo, por el que está mal. Pero esa preocupación no sé si hace también parte de ese ego que los quiere volver como ese mal en Sudamérica que tenemos del, 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 no sé, como el héroe que va a llegar a salvar la patria, ¿no? Como esa constante que estamos buscando del presidente que nos arregle el país. Y nos olvidamos que finalmente, pues hermano, el país lo vamos a Caudillo, arreglar ¿no? entre todos. El caudillo. Exacto. Es que hemos oído históricamente, buscamos, Y, y buscamos es la- un mal suramericano, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda, porque eso no es un tema solo de caudillos de izquierda, ya ¿no? Es un tuvimos una tema de derecha. los dos lados. Ya tuvimos en Colombia una derecha y Suramérica ha tenido otros de derecha y también obviamente los de izquierda, pero para ya cerrar ahí como el tema con base en la experiencia vivida acá y lo que uno va viendo y viviendo, hermano, nosotros, o sea, definitivamente para que nosotros empecemos a tener un cambio en Colombia desde lo más profundo, el tema está en lo cultural y en la educación. O sea, y con los cambios que se vienen, Camilo, que esto sí, o sea, usted dijo ahorita algo muy valioso y es, sí, ya se ha hablado mucho de la inteligencia artificial, pero yo no sé si en realidad estemos, o Consciente. sea, aterrizados de lo que se viene, Yo creo que o sea, no. de lo que... Yo por lo menos, para darle un ejemplo, hasta el día de ayer sigo encontrando gente a la que le dije, no, y por ejemplo, ahorita con lo del chat GPT, ¿qué es eso? Yo como, o sea, a esas alturas, y entonces digo, mierda, si todavía ni siquiera han escuchado hablar del tema, que me parece que ha sido pues del top en términos de tendencia, y si no saben que eso existe, quiere decir que su trabajo, que su actuar, pues está todavía lejos de adaptarse a las tendencias. Y, Exacto. y Y entonces eso es, viene un pensamiento y es, ¿qué tanta capacidad tenemos
de ir a esa velocidad de adaptación. Porque nosotros veníamos creciendo linealmente, y luego con la tecnología, y es claro que la tecnología crece exponencialmente y ha venido creciendo así. Pero entonces, ¿ya qué pasa cuando empiezan crecimientos más acelerados, como lo que ya se habla de crecimientos logarítmicos, incluso, y lo que más, y esto ya lo hemos hablado, muchas oportunidades sucedió, el crecimiento, pues cuando ya sea, pues ya a nivel cuántico. Ni el cuántico. Ujú. O sea, si estamos, a mí me sorprendió, yo estoy extasiado con este tema de la inteligencia artificial. mm, Ya hace parte de mi día a día. Si lo uso, hace parte de una de mis pantallas, por ejemplo, aquí atrás. Pero esto sigue siendo una inteligencia artificial creada con computación binaria. Ahora imaginémonos una inteligencia artificial cuántica. La locura. Sí, Oh, ahora, yo de eso no ahí sé. ya jugamos, ahí ya jugamos a ser dioses, ¿no? Eh, Pero es que a lo que voy es, ¿qué tan rápido podemos adaptarnos a eso? No, no, y es que, o sea, es que, bueno, ya en el escalafón que usted lo pone de la cuántica, pues yo no me lo imagino ahorita, a pesar de que ya estamos a pasos agigantados de llegar allá, solamente con la inteligencia artificial, como va a ser, o sea, el cambio que trae la inteligencia artificial que nos va a generar un trastorno económico, porque no lo va a generar, porque así como la revolución industrial en su momento generó un trastorno en muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas y de la economía, pues en este caso no va a ser una excepción y creo que va a ser más fuerte. Es que mire, en noviembre sale la versión 3 del ChatGPT. Muchos, y les estoy diciendo, no ni siquiera alcanzaron a conocer la versión Es inicial, que sino eso que le ya iba a acaba decir, de salir la versión 4. es que Martínez le iba a decir que cuando la conocí, que de hecho yo me enteré también por usted cuando lo hablamos, él tenía, el programa tenía una información hasta el 2021 y ya está hablando temas actualizados. Y en tiempo real. Y Ya. después le dije, alístese porque va a trasnochar hoy, ¿no? Cuando- Pero, Y en efecto. no, Y entonces esta nueva versión ya está realmente potencializada. O sea, pero insisto, a niveles exponenciales. O sea, la versión 4 no es una mejora, es que arreglamos unos errores, etcétera, etcétera. No, es una potencia capaz de dar realmente una sensación de un avance tremendo una respecto a la exacto. otra. Y no ha pasado sino 4 meses. Sí, 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 sí. Y O sea, entonces, es un... ¿cómo será la versión del chat GPT o de las otras versiones, o sea, de la otra inteligencia artificial? Porque ahorita la carrera es de inteligencia artificial. ¿Cómo será en 5 años? Pero, 10 años. no, mire, Colo, para, para colocarle también un ejemplo con respecto a lo que pasa acá, Martínez, hace poco estuve acompañando a mi esposa a una reunión de padres. Entonces íbamos para camino a la reunión y ella me contó que en el colegio el nivel académico no le están exigiendo tanto a los niños, ¿sabe por qué, weón? Porque ya el sistema educativo acá dijo como, espere, nosotros nos vamos a preocupar más por la evolución de persona para sus hijos, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro con muchas de las cosas que ahora se estudian. Entonces, como que no estamos desgastando académicamente a sus hijos porque sabemos que lo que se viene nos va a traer muchos cambios y queremos que en el momento en que ellos lleguen a esos años en donde ya se pueden direccionar más, pues empiecen a estudiar lo que en ese momento ya por lo menos vamos a tener noción de lo que va a pasar. Eso me parece magnífico. No solo eso, sino enseñarlos a generar capacidades adaptadas a las nuevas demandas. Porque es que no es lo mismo como y la verdad es que el modelo educativo sigue siendo el mismo de hace 100 años más. Entonces, apréndase no sé, este texto de un libro, todavía lo siguen haciendo. O sea, si antes de la inteligencia artificial eso ya era completamente anticuado, ahora todavía siguen pensando en eso y desgastando horas tanto del docente como
del estudiante y de los recursos que existen, Y de los recursos, exactamente. pues en una educación que pues definitivamente ya no es la adecuada. Ahora, ¿eso es culpa de quién? Pues, no, es que el tema es que a lo que voy es que realmente adaptarnos a esa velocidad, ese va a ser el reto de otras generaciones. Pero ¿cómo le decimos ahorita también a un docente de 60 años? No, 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 es que ya no debe estar frente a los alumnos diciéndoles cómo sumar, cómo rezar, o hablándoles de geografía o de historia o filosofía, porque es que resulta que la inteligencia artificial ya puede usted escribir y poner a debatir con Hegel. O sea, Pero yo qué sé, o sea, lo que quiero decir es, yo creo que ¿cómo esos nos cambios no se adaptamos a pueden eso? hacer abruptos. Sí, claro, yo sé que no nos podemos adaptar de inmediato, de manera abrupta, pero tiene que iniciar un proceso. Pero es que Colombia no ha iniciado un proceso, o sea, algo que debió haber pasado hace 20 años, no lo ha hecho. Y por eso en las pruebas PISA, que son tan famosas, que miden el nivel educativo de los países, nosotros estamos en la cola, güey. Sí, no, aquí hasta en el inglés estamos atrasados. Exacto, exacto. O sea, ya es hora de que el inglés en un país como el nuestro, que además también vive el turismo, o que sería, o que eso puede ser una potencia turística en el mundo, hermano, no lo tenga. A nivel de hostelería, nosotros No, estamos y muy también es un quedados. tema de pragmatismo. O sea, ¿qué ha hecho, por ejemplo, qué hacen o qué hicieron hace muchas décadas ya los países europeos, dada su diversidad lingüística? Pues establecer el inglés como segundo idioma. Y Sí, ya ya. está. Y eso se enseña desde niños y son personas que tienen la capacidad de aprender idiomas, son políglotas, casi, digamos, si no es que todos, prácticamente todos. eh, Sí, su cerebro se adapta sí, y, de una manera muy fácil a y otro. como le digo, es un tema de pragmatismo porque qué bueno que todos en el mundo tuviéramos un idioma para hablar. Es que eso genera, o sea, la capacidad de interactuar con la sociedad, pues es magnífico. Sí, Ahora, sí. puede ser que ahora mismo yo esté siendo poco coherente con lo que acabo de decir, porque puede ser que la inteligencia artificial ya haga que ni siquiera los idiomas sean una barrera. Yo qué sé. No, no, y que seguramente a nivel de, si nos colocamos a colocar escenarios en los que va a actuar la inteligencia artificial, muy seguramente las barreras del idioma van a descender a niveles muy buenos. O sea, muy buenos para quien no lo hable. Sí, Pero al eso no punto que puede uno ya tener, puede, por eso no. ejemplo, llevar un celular, incluso sin internet, se ha descargado previamente el Exacto, traductor y de alguna manera de resolverlo, ¿no? Que no es, exacto. no se puede establecer, se generan momentos de interacción, pero no es que se pueda, pues lo que uno quiere finalmente, que es esa capacidad de interactuar desde lo humano con otras sociedades. Por lo menos para mí siempre ha sido una frustración ese tema. Sí, sí lo es. Y si nos vamos a las teorías conspirativas que pueden rondar alrededor de esto, hermano. Cuál le llama la atención? Pues coloquemos el contexto que cualquier tema de relevancia en la humanidad ahorita tiene teorías de conspiración, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel tecnológico, los conspiranoicos, los llamados conspiranoicos, hablan de un dominio total de la humanidad, de una concentración total de la humanidad en cuanto a que si todo va a estar completamente computarizado o por lo menos digitalizado, y tenemos inteligencia artificial que puede manejar esos mismos programas que pueden manejarse en la humanidad, como por ejemplo a nivel económico. Ya lo hablaremos ahorita, que tenemos de presente la crisis que se está viviendo y es en el miosismo otra vez dentro del sistema financiero. A ver si no terminamos ya en el dinero digital, ¿no, Martínez? Creería que ya estamos. Sí, de hecho, creo que Suecia, yo hice un video sobre eso, pero ya hace unos meses, que ya creo que Suecia, Ya estaba probando. o Ujú. sea, digamos, ya tiene una meta de transición. Creo que es 2025. Entonces, ya esa es como la fecha máxima para que circule el dinero físico y se maneja un 100% del dinero digital. Y eso es una transición que además la hemos estado viendo todos y que sí o sí va a pasar. Sí o sí. O sea,
Y eso tiene pros y contras, como todo, ¿no? Y ¿Cuál sería dentro de su capacidad de análisis económico, cuál sería el pro en este caso? El pro. pues en la practicidad. O sea, digamos que eso genera también que podamos establecer relaciones comerciales, porque además Más, de más fluidas. de manera mundial. O sea, no puede ser que sigamos teniendo que sufrir para enviar un dinero a Estados Unidos o a Europa. O sea, eso ya debería ser en tiempo real. Y eso Ahí pasa vendría el porque, llamado nuevo orden mundial. pues ni siquiera eso. Yo lo que estoy diciendo es, hombre, ya hay la infraestructura y la capacidad para que se realicen transferencias a nivel internacional en tiempo real. Ya debería haber, y no como ahora que no, que 5 días para que llegue a tal país. ¿Por qué? Porque es que esa intermediación es sumamente costosa para el usuario, por lo tanto muy redituable para quien la presta. Es decir, hay un negocio implícito allí muy fuerte, pero que Sin duda. muy pronto tendrá ya que ver. De hecho, las criptomonedas vienen a plantear esa solución. Dicen, ¿no? ¿Cuál sistema financiero, cuál sistema cambiario? Pásenme unas criptos, yo estoy en Japón, usted está en Bogotá, y se hizo en un segundo. Entonces, ellos ya están sacando esa demanda, pues, yo siento, ¿no? Y además, quienes hacemos negocios y demás, que necesitamos ese tipo de situaciones, pues es una necesidad premiante. Eso, digamos, lo veo positivo, ¿sí? Lo veo positivo, y es que ya al digitalizarse, pues sea todo más práctico, el no cargar dinero también, pues, eh, no sé, la higiene. Bueno, hay miles de cosas que son detalles, pero que siento que van más apegadas a una realidad digital como la actual. Ahora, los Y los contras, contras. pues los contras pues es que ahí sí, ¿qué es lo que pasa? Que quienes manejan el sistema van a tener conocimiento absoluto de qué compra Mario y por lo tanto de cuáles son sus gustos y preferencias. Entonces, es una invasión también a la privacidad. Privacidad. Digamos que en términos de recaudo fiscal, pues para unos puede ser malo, pero digamos que si hablamos desde el punto de vista ético, eh, pues es también algo bueno, para que los gobiernos puedan también hacer y generar pues una restricción a la evasión de impuestos, ¿no? De hecho, bueno, aunque conociendo los políticos de nuestra región, capaces de que crean algo para poder suplir de alguna forma las formas en que se les pueda monitorear también el dinero, pero pensándolo por ese lado también podría ser un control fiscal mucho más arduo a todas las personas naturales, entre esas a los políticos. Sí y no, porque también hay que entender que, por ejemplo, el ecosistema de las criptomonedas es digital, es en tiempo real, y no, y digamos, y tiene esa particularidad de que no se puede rastrear. Y es por eso que no solo narcotraficantes y demás utilizan las criptomonedas, y los políticos Pero, y demás. pero eso que usted dice, Camilo, precisamente da la razón de por qué también han atacado mucho el tema y no lo han dejado surgir, porque de una u otra No forma, es. Y también es una de las razones por las que subsiste. o sea, sí, está como en una guerra interna Claro, entre el sistema financiero y dígame quién hace las leyes. Y dígame si a ellos también no les interesa tener el plan B y tener ese canal B, ese canal alterno. Entonces es ese tire y afloje, porque en realidad yo considero que las criptomonedas sobreviven es porque la ilegalidad la ha usado como medio. se alimentan. No, o sea, no puede encontrar una maravillosa manera pues, de hacer sus negocios, algo que no existía antes, y es la manera que ellos dicen, no, esto no lo podemos dejar acabar. Y no por nada, Colombia sigue siendo uno de los países que más monta, o sea, en términos nominales, maneja, a pesar de ser una economía pequeña y un país pequeño, pues está en el top 10 ¿Y cómo, de criptomonedas en el mundo. Y por eso es también uno de los países donde más económicos se consiguen las criptomonedas, es decir, donde tiene un descuento o una prima de descuento por debajo del precio de mercado. ¿Y eso a qué se debe? Claro está. y en esas condiciones, cómo
si usted me dice que no se rastrean, ¿cómo se sabe, digamos, en esos términos porcentuales cuánto está haciendo Colombia o cuál es la cantidad que se maneja en Colombia o cómo son los refugios? Hay como esa información. Porque lo que no es rastreable como tal es el usuario, pero Pero sí, los montos sí. los montos sí, porque todo se hace igual a través de algo que se llaman las exchange, que son intermediarios en el mercado, que son los que miden volumen. Pero allí se puede identificar volúmenes de transacción, pero no de quién Ok. o a quién pertenece. Ya, ya, ya. Sí. Yo es que en Entonces, realidad sí, pero sí, conozco el sí tema. somos un país, digamos, de los más que usamos las criptomonedas. Sí, lo hablamos en algún momento y de hecho hablamos de que había dejado de circular mucho el dólar negro del narcotráfico en un país como nuestro porque estaban refugiándose en las criptos, ¿no? Sí, yo creo que es una teoría que manejamos hace años ya, porque cuando empezamos a ver, pues digamos, cuando estaba haciendo análisis de la correlación de por qué el precio del dólar en Colombia era tan alto, a pesar de que el precio del petróleo ya comenzaba a dar síntomas de mejora, a estar por encima de 100, me refiero a meses anteriores, incluso años anteriores, y no se recuperaba pues el peso frente al dólar. Quiere decir que hay elementos o variables que ya van eliminando esa correlación tan estrecha y casi única que existía entre el precio del petróleo y el peso colombiano, y entender que hay variables que llegan a actuar ya de manera más fuerte. Y para mí, sin duda, y sí es claro que Petro llegó y sí influyó, pero sigue siendo para mí el elemento más clave en toda esta ecuación es las criptomonedas como reemplazo del dólar que se manejaba en las calles y que fluían además a través de las casas de cambio. Wow. Y hasta que eso no caiga, pues también es un acto, porque la economía colombiana, existe la economía colombiana real y la ilegal. Y esa economía Ilegal. subterránea no es solo un pequeño porcentaje, todos sabemos que casi que los pilares de nuestra economía están basados sobre esa economía subterránea. Entonces, Es, ahí siempre es un arma de doble filo, siempre es un arma de doble filo. Una complejidad que tiene nuestra economía, sin duda, a atacar. ¿Cómo resolver? Me imagino que es uno de los grandes retos que van a tener. sobre todo para quienes realmente no se vienen alimentando de esa economía, ¿no? Y tienen que subsistir inflación y Sí, lo que pasa es que como es tan fuerte, directa o indirectamente, todos sí, estamos. bueno, de alguna manera nos ha tocado, seguro. Nos ha tocado o nos ha beneficiado o nos ha perjudicado. Es decir, porque es tan poderosa que está en todos lados. Y digo, o sea, no necesariamente estoy diciendo que todos lo hacemos directamente, sino que indirectamente nos toca, nos ha tocado. No, que es que quise vender un apartamento. Ay, me lo compró. Oiga, ¿por qué fue tan fácil? ¿Por qué fue tan fácil? Eh, bueno, lo que quiero decir es la economía, la dinámica económica colombiana se basa en pilares que se sustentan en esa economía real. Y si nosotros de tajo quitáramos eso, el desastre sería tremendo. Y suena tan bonito decir, quitemos la ilegalidad y quitemos el narcotráfico, pero la No, y, que, repercusión que eso tendría es incalculable. y, y, y- y sabemos que cualquier político con el más mínimo conocimiento del país sabe que eso no puede pasar. No, no, no así. No mientras La no. transición tiene que ser suave porque además se tienen que generar espacios que de verdad generen situaciones significativas que sean capaces de soportar esa transición. O sea, no puede ser simplemente como el cuento de, no, pues pasemos entonces al turismo. Hombre, los miles de millones de dólares que se manejan allá es otro nivel. Tenemos que de verdad fortalecer, o sea, tendríamos que entrar en una etapa de fortalecimiento industrial o, bueno, en términos de negocio, porque para mí de- es claro, y yo sé que algunos uno siente y todo, muchos sienten que es que el empresario hay que quitarle, que no, al contrario, yo lo que siento es que esa transición tiene que ir enfocada a un fortalecimiento de todo el sector empresarial, porque es allí la única manera donde yo veo que podamos tener de cierta manera una transición viable. y es que siendo realistas y mirando de fondo la transición que nosotros podemos tener a nuevas líneas económicas que nos puedan dar un soporte y volvernos una economía no dependiente de esa economía informal y legal de la que estamos hablando, eso son décadas, Martínez, décadas, hermano. O sea, eso no es algo que va a suceder ni en uno ni en dos gobiernos, eso es algo que debe sembrar uno, seguir el otro, porque es que
lo que yo le hablaba que días, me llama fuertemente la atención la desunión que existe en un país como nosotros a través de la política. Porque yo revisaba por acá, usted sabe que yo me pongo a escudriñar a veces cositas, me puse a leer cosas de acá del Reino Unido, hermano, y estos manes que también están divididos en bandos políticos acá como en todos los países, cuando ya gana un gobierno, se unen en torno por lo menos a alguna de las ideas que están manejando que sabe que es un bienestar para todos. Lo fundamental ¿Cómo es para mí. posible que nosotros, cómo es posible que nosotros no tengamos ahorita en nuestra capital un metro porque un político lo quería subterráneo y el otro lo quiere elevado? O sea, ese es el ejemplo claro del egocentrismo político que, o sea, que aparte de ser corrupto, es ególatra. O sea, es- si nosotros no nos damos cuenta que realmente gran parte de nuestro, no la solución, el problema es el sector que nos maneja, el sector político que nos maneja, y la solución es de todos, pero con programas a largo plazo, Pero nunca mire, vamos a salir de ahí. planteó un cambio en teoría y entonces también queda una sensación de desesperanza Claro. porque si se supone que hay un cambio y uno dice, Usted se acuerda, usted se acuerda que muchas veces hablamos de que yo le decía mucho como, póngale que no va a pasar casi nada en el país y todo va a seguir más o menos igual. Que pero se bueno, derrote a la clase tal vez política. sea necesaria esa transición. Siempre queremos todo el golpe, pero tal vez sea necesaria esa Exactamente. transición. Y Queda puede, y mucho, puede que hay cositas que se puedan ir construyendo, por lo menos algo queda, ¿no? por lo menos irnos perdonando como sociedad. Yo creo que allí Eso habría es un paso, eso es un paso enorme. Eso, o sea, yo por ejemplo ver ahorita a Uribe yo no sé realmente cuál es el papel que se está jugando, pero por lo menos ver que los dos bandos que por 20 años se dieron miles de cosas en el Congreso y se atacaron el uno al otro realmente, incendiando más a las partes, ahorita ver que están viviendo una fiesta en paz, o que se están dando pasito y demás, hermano, para mí, para un país tan intolerante como el nuestro, para mí es un avance. pues sí, sin duda. Bueno, nos queda ya poco tiempo. Creo que podemos continuar en el siguiente capítulo. Quedamos sin A hablar, largo. pero la idea era hacer este primer capítulo y seguiremos pues en esta sintonía. Un abrazo. Listo, Martínez, un abrazo.